Gloria a Dios. Compartimos la lectura de la palabra del Señor para tener una meditación en su bendita palabra. Daniel capítulo 1, verso 1 dice: En el tercer año del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey una porción diaria de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los educara durante 3 años, para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres: a Daniel, Belsasar; a Ananías, Sadrac; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abed-nego. Gloria a Dios. Vamos en esta hora a tener unas palabras de oración, a pedirle al Señor que Él, que es el autor de esta palabra, nos ilumine para interpretarla a la luz de su voluntad y nos ayude también, nos dé entendimiento para comprenderla y hacerla vida, hacerla realidad en nuestros corazones. Señor Jesús, en esta hora, oh Dios, que nos proponemos a meditar en tu palabra, háblanos, Padre bueno, a través de ella. Inspíranos, Señor, a predicarla, inspíranos, Señor, a enseñarla, y danos, Señor, un corazón dócil para aceptarla en nuestras vidas como ese pan que descendió del cielo y que nos alimenta. Amén y amén. Bueno, en esta hora quiero que meditemos sobre el tema mi identidad en Cristo. Mi identidad en Cristo. Creo que uno de los problemas serios que tienen los jóvenes hoy y los cristianos en general es que a veces no sabemos o se nos olvida quiénes somos en Dios. Y cuando se nos olvida quiénes somos, o cuando no tenemos claro quiénes somos en Dios, entonces por eso actuamos de una manera indebida. Por eso permitimos que otros influyan en nuestras vidas y en nuestras decisiones en contra de lo que agrada a Dios. Pero qué bueno en esta hora tener presente y recordar quiénes somos en Dios, aquellos que hemos sido llamados, aunque el llamado es para todos. Más bien yo diría aquellos que hemos obedecido al llamado de Dios. En esta historia ocurrida unos 580 años antes de Jesucristo, cuando el rey de Babilonia, que es una realidad, esto es real, amigo, y usted lo puede encontrar en los libros de historia extrabíblica. Este rey existió, Nabucodonosor, y este hombre capturó a Jerusalén, la sitió, la destruyó y deportó, se llevó secuestrados a los jefes y a los principales de los hijos de Israel, a los del linaje real de los príncipes. El asunto es que a este rey Nabucodonosor le gustaba llevarse de cada nación que él conquistaba, porque este Nabucodonosor fue el rey más grande que ha habido sobre la tierra.
humanamente hablando, ya que Babilonia conquistó en su momento el 100% del mundo conocido para su entonces. Este no fue un rey allá de una sola nación poderosa, sino que este rey se dio a la tarea de sitiar, expandir su reino hacia los confines que en ese entonces existían y donde había personas, y a todos los dominó y los gobernó. Así que este hombre, se podía decir en su momento, fue el presidente del mundo entero. Y él tenía como hábito llevar a su ciudad principal a las personas a una representación de cada nación, pero se llevaba lo mejor, si es que ese término cabe humanamente, porque ante Dios todos somos iguales. Pero el asunto es que él se llevaba personas del linaje real. La misma palabra en el verso 4 especifica quiénes eran o cómo eran. Dice primero que eran muchachos. No se llevaba ya ancianos, porque él deseaba hacer un trabajo con ellos. Se llevaba muchachos. Que esos muchachos no tuvieran tacha alguna. Además eran de buen parecer, o sea que físicamente los escogían. Además que ya estuvieran instruidos en toda sabiduría, es decir, que dentro de todos los del pueblo, aquellos que habían tenido acceso a lo que en su momento fuera lo más alto de la ciencia. Dice sabios en ciencia, de buen entendimiento, inteligentes e idóneos para estar en el palacio del rey. ¿Y cuál era la tarea? 1. Que les enseñaría las letras y la lengua de los caldeos, es decir, de la nacionalidad del rey. Él tenía un propósito con ellos. Y así él juntó sabios de todas las naciones, que eran secuestrados dentro de su propia ciudad, dentro de la ciudad de Babilonia. A cambio de vivir, a cambio de comportarse, él los instruía. Él les permitía desarrollar ciertas cosas, y ciertamente era eso mejor que la muerte. Pero resulta que cuando la Biblia ya habla acerca de 4 jóvenes de la tribu de Judá, y pasa algo interesante con estos 4 jóvenes, y es que el jefe de los eunucos, jefe de las personas que custodiaban a estos muchachos, una especie de guardas de seguridad, lo primero que hizo con estos jóvenes fue cambiarles el nombre original de donde ellos eran. La Biblia dice, según el verso 7, que a Daniel le puso Belsasar, a Ananías le puso Sadrach, a Misael le puso Mesac, y a Azarías le puso Abednego. Y ahí hay algo muy pero muy profundo, porque el nombre de una persona, sobre todo allí en Oriente, representa la identidad de esa persona. Y el objetivo del rey babilónico era que las personas perdieran su identidad y se empezaran a mezclar, como si todos ellos ya fueran caldeos, y olvidaran sus raíces, y olvidaran quiénes eran ellos. La prueba es en los mismos significados de los nombres. Daniel significa Dios es mi juez, pero el nombre que le pusieron Belsasar significa Bel guarda su vida, y Bel era uno de los títulos del dios caldeo, el dios pagano llamado Marduk, que era el soberano de todos los dioses babilónicos. De hecho, ese nombre Bel viene del idioma acadio, un idioma más antiguo, y significaba o se llamaba Belú,
que significa Señor, amo, y es el que antiguamente en la Biblia encontramos. Por allá en la época de Elías era llamado Baal, según Isaías 46 verso 1, Jeremías 52 y Jeremías 51 44. Este Marduk era el mismo Baal, y ahora los caldeos lo llamaban Bel. Por eso le pusieron ese nombre a Daniel, Belsasar. Bel guarda su vida. El nombre de Ananías en el idioma hebreo significaba Jehová es bondadoso. Era el nombre que sus padres judíos le habían puesto, indicándoles con ello, recordándoles quiénes eran ellos y a qué Dios pertenecían. Pero ahora en Babilonia le colocan el nombre Sadrach, que significa siervo de Aku. Aku era el dios de la luna para los caldeos. Consideraban que él era el dios de la devastación. Misael, nombre hebreo que significa ¿quién pertenece a Dios? Una pregunta. ¿Quién pertenece a Dios? Ahora le ponen con el nombre caldeo Mesac, que significa ¿quién como Aku? Y ya les mencioné que Aku era el dios de la luna según los caldeos. Y a Azarías, que significa en hebreo el Señor socorrió, ahora le colocan como nombre Abednego, que significa siervo de Nebo o siervo de Nego, que era otro dios caldeo, considerado el dios de la ciencia y la literatura para ellos. Cambiarle el nombre a alguien era un inicio, era un intento de cambiarle su forma de pensar, de trazar el objetivo de esa persona durante la vida. De hecho, Dios, el Dios verdadero, lo hizo con algunos, pero para bien. Recordemos que Abraham, antes de tener ese nombre largo, Abraham, era llamado simplemente Abraham. Significa Abraham, padre enaltecido, pero era curioso porque él no era padre de nadie cuando se llamaba Abraham, pero Dios le puso a Abraham, que significa padre de muchedumbre, de multitudes, cuando Dios le hizo la promesa que le cumplió. Jacob significa usurpador, y tiene mucho que ver porque este Jacob desde el vientre de su madre aló a su hermano mayor, disputó con él allí quién iba a salir primero. También tomó el lugar de Saúl, quitándole la primogenitura. Era un usurpador. Pero cuando él tiene un encuentro con Dios, Dios lo llama Israel. Le dice, ya no te llamarás más Jacob, sino que te llamarás Israel, que significa príncipe, porque Dios en él hizo un cambio. Así que vemos que era una costumbre cambiar el nombre. Dios lo hacía para bien, pero estos otros hombres lo hicieron para mal, porque querían cambiarle la identidad. Y yo quiero decirte, querido hermano, que tú y yo tenemos que tener claro quiénes somos en Dios, porque siempre habrá un pagano, un enemigo de nuestras almas, que quiera cambiarnos la identidad de lo que somos y quiénes somos en Dios. Siempre nos faltará quien estará acusándonos y diciendo, y eso que usted es cristiano, y eso que usted va a la iglesia, y eso que usted tal cosa. Yo creo que usted no debería ir más allá. Yo creo que usted como que no es para eso. Siempre habrá alguien que quiera cambiarnos nuestra identidad. Pero yo quiero invitarlo en esta hora a que usted y yo recordemos quiénes somos en Dios. Somos sus hijos. Él nos ha llamado. Él nos ha convocado para disfrutar de esta grande salvación. Y si usted ya le ha tendido la voz a Dios, en medio de pruebas y dificultades, es importante perseverar
y permanecer firmes en ese llamado que Él nos ha hecho. Recordemos qué nos ha hecho Dios. Apocalipsis capítulo 1 verso 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo, escúchelo bien, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué bonito recordar esto. Él nos hizo reyes y sacerdotes para Él. Y no porque seamos mejor que nadie, todo lo contrario. Ni porque hubiésemos hecho muchas obras de justicia para merecerlo. De seguro que no, porque la salvación es por gracia, no por obras. El verso 5 precisamente recuerda que antes de hacernos reyes y sacerdotes para Dios, primero tuvo que hacer un proceso con nosotros. Por eso dice, al que nos amó, primero nos amó. Por eso primera de Juan capítulo 3 verso 16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Él nos amó. Pero no solo nos amó, sino que demostró ese amor. Porque muchos dicen amarnos, pero no lo demuestran. Este no solo lo dijo, sino que con su acto, allí en la cruz del Calvario, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y ahora sí, por cuanto nos amó y por cuanto se sacrificó, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. En esa posición Dios nos puso, esa es nuestra identidad. Él perdonó nuestros pecados. Dice el Salmo 103 verso 10, dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él nos ha hermoseado con la salvación. Él nos ha mostrado que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Así que Él nos ha dado cosas grandes, ha creado en nosotros una identidad, somos sus hijos. No permitas, querido joven, querido hermano, que por alguna causa, errores, situaciones, perdamos esa identidad que Él nos ha dado, que Él nos ha trazado, y que el enemigo venga con sus ideas locas a cambiarnos esa identidad. No permitas que esa batalla te la gane en tu mente. Todo lo contrario, cada día entremos al santuario de Dios. Cada día estemos más en su presencia. Cada día refrendemos esa obra que Él ha hecho en nuestra vida, al poner ese sello de salvación en nuestros corazones. Yo lo invito, querido amigo, a que usted haga parte de estas personas a las que Dios les está poniendo una identidad especial. ¿Y sabe cuál es la identidad? Darnos la potestad de ser hechos hijos de Dios, porque esa identidad se adquiere por una causa, por una razón. Dice la palabra de Dios que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. San Juan capítulo 1 verso 11. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Quiere decir que es una posición que se recibe por aceptar al Señor en el corazón. Para ti es esa promesa, para tus hijos y para todos a cuanto nuestro Dios llamare. En esta mañana quiero orar por usted, querido joven, querido hermano, que se encuentra en pruebas, en dificultad, batallando. Quizás el enemigo te ha dicho que
que ya no eres hijo de Dios, que estás lejos de Dios, que estás destituido, que no vamos a poder llegar, pero en esta hora Dios quiere darnos fuerzas para seguir adelante. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos alimenta, que nos alienta, que nos fortalece para seguir, Señor, batallando y luchando. Señor, tú nos has dado una identidad, nos has hecho tus hijos. Ayúdanos, Señor, a que esa sea nuestra bandera hasta el final. A pesar de pruebas y dificultades, seguir adelante de tu mano bendita, de tu mano poderosa. Ayúdanos, Señor, a continuar. Y te pedimos por los amigos que quieren hacer parte de esta obra gloriosa, oh Dios, que tú les ayudes a vencer las dificultades, que tú les ayudes a vencer esos obstáculos que de pronto ellos ven muy grandes para entregar su vida a ti, pero que en tus manos son pequeños, porque para ti no hay nada imposible. En el nombre de Jesús, amén y amén. Para todos, Dios les bendiga. Un feliz día en el nombre de Jesús. Estuvo con ustedes su servidor, el pastor Edwin Martínez, y hasta una próxima oportunidad.